Psicología del trabajo, capítulo 2. Diferencias individuales. Objetivos de aprendizaje. Al terminar de estudiar este capítulo, usted podrá explicar las teorías contemporáneas de la inteligencia humana y de la evaluación de la inteligencia, comparar los enfoques convencionales de la inteligencia con los modelos sistémicos, describir los principales conceptos de la inteligencia emocional, describir la evidencia científica para la inteligencia emocional y cómo se evalúa, definir los 5 grandes constructos de la personalidad, describir las características y los comportamientos asociados con la innovación en el trabajo y describir los enfoques sociocognitivos para entender el comportamiento en el trabajo. Diferencias individuales. Tradicionalmente, los estudios sobre la inteligencia y la personalidad se han tratado por separado, pero las teorías contemporáneas sobre las diferencias individuales han empezado a integrar ambos enfoques para explicar el comportamiento. No solamente tanto la inteligencia como la personalidad se han estudiado por separado. La tradición de la psicología del trabajo o psicología industrial organizacional ha sido la de darle mucho mayor énfasis a la inteligencia. La inteligencia se ha encontrado que es el predictor más importante de desempeño, especialmente en las posiciones o puestos de carácter ejecutivo o de supervisión. Se ha encontrado también de que existe un factor general de inteligencia que es la base de lo que se conoce como la teoría G y S de Charles Spearman, que postula que todos los seres humanos nacemos con un factor general de inteligencia. Este factor general de inteligencia es uno de tipo hereditario, lo heredamos de nuestros padres, nuestros abuelos, y se pasa de familia en familia. Este factor general de inteligencia es el que se conoce como el factor que más predice desempeño a nivel gerencial. Ahora bien, también la teoría postula que existen factores específicos de la inteligencia. Estos factores generales de inteligencia no son los mismos que los específicos. Los específicos pueden relacionarse a la parte lingüística, a la parte matemática, la parte espacial. Por lo que realmente estos factores especiales o específicos de inteligencia se pueden aprender. Se pueden aprender. Lo que es importante de esto en términos de la teoría es que pues hay factores que son heredados, pero hay elementos o predisposiciones hacia diversos tipos de inteligencia que se pueden fortalecer a través de la práctica. También está la teoría de Thurston, de L.L. Thurston, que establece que realmente, más allá de un factor general de inteligencia, lo que existe son vectores de inteligencia o distintos tipos de inteligencia que también tienen su elemento genético, pero también se pueden desarrollar. Y él establece que esos tipos o diferentes tipos de factores de la inteligencia tienden a ser, como mencioné anteriormente, aprendidos, pero se manifiestan a través de habilidades. Se manifiestan a través de las habilidades. Hace un rato, cuando comencé con el planteamiento de la inteligencia y la personalidad, establecí que la inteligencia se ha estudiado muchísimo y su relación con el desempeño. Ahora bien, en años recientes hemos encontrado que la personalidad tiene que ver mucho con los tipos de puestos. Hay unas personas que tienen unas dimensiones de personalidad o reflejan unas dimensiones de personalidad que son o no son afines con el tipo de trabajo que realizan. Por ejemplo, se espera que en puestos tales como los puestos de ventas, los vendedores y vendedoras
tienden, tienden a ser extrovertidos. Esto no significa que a través de un adiestramiento riguroso en un enfoque en conductas, una persona introvertida no puede ser un buen vendedor. Pero las personas que son extrovertidas tienen una mayor predisposición a ser mejores vendedores que los que no lo son. ¿Por qué? Porque su personalidad facilita. Hay personas que son más propensas a querer experimentar cambios. Por tanto, muchos líderes que son abiertos a nuevas experiencias, se les facilita impulsar cambios en las organizaciones que hacen que las empresas se muevan a un nivel de mayor productividad y mejores resultados versus otras personas que son más conservadoras y no les gusta los cambios frecuentes. Así que el factor de la personalidad es un elemento tan importante como la inteligencia, y en estos años se ha venido a tratar de integrar a los individuos, al análisis de los individuos de la perspectiva de la inteligencia y la personalidad como a un enfoque más completo, más integrado. Y también, especialmente en el caso de la personalidad, se trata de explicar no solamente por las características personales del individuo, los factores internos, sino también por los factores externos o situacionales que ayudan en muchas ocasiones a moldear o conformar la personalidad en lo que es la adultez temprana. Hablando de modelos tradicionales de capacidad cognitiva, se ha encontrado que en términos del procesamiento de información, unas personas tienden a procesar mayor información que otras. Unas personas tienen la capacidad de memorizar más a largo plazo que otras. Y por eso es que los psicólogos han invertido mucho tiempo, ¿verdad?, y grandes esfuerzos para comprender y medir las diferencias en la capacidad cognitiva a través de lo que se conoce como un enfoque psicométrico, que es un enfoque de medición a través de pruebas que son validadas científicamente, donde se hace estudios de validez, confiabilidad, normalización, con el propósito de validar las inferencias del constructo que se va a medir, en este caso particular, capacidad cognitiva o inteligencia. También a través de la evaluación del personal, evaluando la capacidad que las personas tienen para manejar información y tomar decisiones. Y esas decisiones muchas veces se convierten en el resultado, ¿verdad?, o se generalizan en términos de la capacidad cognitiva. Mientras más complicadas son las decisiones, mayor ha sido el tipo de procesamiento de información que se ha llevado a cabo. Por consiguiente, hay que utilizar más la inteligencia. Evaluación de la inteligencia. El núcleo del enfoque psicométrico implica el uso de pruebas cuidadosamente diseñadas para medir diferentes niveles cognitivos y también diferentes capacidades específicas de los individuos. Una vasta evidencia empírica nos indica que los resultados de las pruebas aplicadas determinan el desempeño en diferentes roles laborales. Una de las pruebas que más yo he utilizado a través del tiempo es la que se conoce como la prueba Wonderlic para medir habilidad cognitiva. Se ha encontrado que es un instrumento que es excelente predictor para distintos tipos de puestos, desde puestos gerenciales hasta puestos de lo que se le conoce como cuello blanco o cuello azul. Así que esta prueba Wonderlic es interesante porque es una prueba que tiene 52 reactivos y se contesta en 12 minutos. Lo que se espera es que la persona conteste la mayor cantidad de contestaciones correctas en 12 minutos. No es que conteste las 52 preguntas en 12 minutos, es que trate de sacar la mayor cantidad de contestaciones correctas. Y
este tipo de prueba tiene eh, habilidad verbal, habilidad matemática, sinónimos, antónimos, lógica. Hay diferentes ejercicios que permiten que una persona pueda mostrar cierto grado de habilidad cognitiva. Otra de las pruebas que se utiliza mucho en el campo es la prueba Raven de matrices progresivas. Esta es una prueba que mide el factor general y específico, sobre todo el general de Charles Spearman, y se utiliza, está lo que se conoce como la prueba Raven de matrices progresivas básica. Si una persona saca o se ubica en un porcentil 90, o sea, sobre el 90% de las personas de su edad, se le da la prueba Raven de matrices progresivas avanzada, que sí se ha encontrado que tiene un alto nivel de relación con desempeño en puestos que son de tipo gerencial. Otro de los modelos de los sistemas de inteligencia lo trae el doctor Howard Gardner. Howard Gardner establece que hay más de un factor de la inteligencia o de un factor general. Él propone 7 factores en su modelo clásico y recientemente propone un octavo tipo de inteligencia, que es la espiritual. Él postula que los seres humanos hay unas personas que pueden desarrollar distintos tipos de inteligencia, y mediante el adiestramiento y el dedicarle horas a fortalecer esos tipos de inteligencia, las personas tienden a ser más inteligentes en estas diferentes múltiples inteligencias. Por ejemplo, está la inteligencia lingüística, donde esta tiene que ver con el dominio del lenguaje oral, escrito. Hay personas, por ejemplo, los comunicadores, que deben ser altos en el área de lingüística. Los oradores, los políticos, los líderes, periodistas. También tenemos el área espacial, que básicamente lo que hace es que las personas, mirando el espacio que hay disponible, tratan de colocar o ubicar los recursos de la mejor manera dentro de ese espacio. Y aquí tenemos a los arquitectos como un ejemplo de profesiones, los decoradores o decoradoras. Tenemos también los ingenieros, ingenieras. Este es un tipo de habilidad muy especial, porque no todo el mundo puede utilizar o aprovechar el espacio existente para ubicar mejor los recursos disponibles. También tenemos la inteligencia musical, que usualmente la podemos ver desde dos ángulos. Usualmente hay personas que desarrollan lo que se conoce como apreciación musical, la capacidad de estudiar, analizar los diferentes tipos de música, los diferentes tipos de ritmos, la historia de la música, y hacer determinados análisis. Ese es un tipo de inteligencia musical. La otra inteligencia musical es la capacidad que tiene un individuo de poder tocar instrumentos, leer música, componer. Y muchas personas desarrollan también este tipo de inteligencia a través de la práctica sistemática y continua. Está la parte de la inteligencia lógico-matemática, que tiene que ver con el dominio de la fórmula, los modelos matemáticos y el manejo de números en términos cuantitativos, que nuevamente tiene que ver con la capacidad que uno tiene para manejar números, pero también los matemáticos se adiestran continuamente, dominan las teorías matemáticas, las fórmulas, y eso les hace el trabajo mucho más fácil a la hora de poder manejar los números. Otro de los tipos de inteligencia es la corporal sinestésica. Esta tiene que ver con la capacidad de uno adiestrar su propio cuerpo, entrenar su propio cuerpo, desarrollarse físicamente. Y aquí tenemos los que son atletas, entrenadores personales, fisiculturistas, que desarrollan
la capacidad de entrenar su cuerpo y fortalecer su físico. También se ha encontrado una relación de coordinación motora gruesa y motora fina en los sinestésicos, o sea, personas que pueden manejar mejor las herramientas, herramientas grandes, herramientas pequeñas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tienen mucho dominio de los huesos, los músculos, las coyunturas, etcétera. El sexto tipo de inteligencia es la interpersonal. Esta también se relaciona mucho con la inteligencia emocional, que es la capacidad de un individuo de relacionarse con otros individuos y con grupos de forma efectiva, mantener lazos de relaciones de trabajo, conexiones. Esa parte es sumamente importante, y especialmente en organizaciones donde uno está constantemente lidiando con clientes. El séptimo tipo de inteligencia es la intrapersonal, que tiene que ver también con la inteligencia emocional y la capacidad de uno autoevaluarse, identificar fortalezas y áreas a mejorar en uno, aprender a conocer los estados de ánimo, cuando estoy triste, cuando estoy contento, si estoy molesto, qué debo hacer, en situaciones donde tengo a personas de frente, hay personas que están molestas y esa molestia se la manifiestan a otros. Las personas que son inteligentes en términos intrapersonales, pues aprenden a manejar sus emociones en diversas situaciones, de forma tal que la gente no pueda percibir pues estados de ánimo que puedan afectar la relación interpersonal. Por eso es que tanto la inteligencia interpersonal como la intrapersonal se relacionan grandemente. Como muy bien trae Garner, un individuo puede tener todos estos tipos de inteligencia. Recientemente él está postulando la inteligencia espiritual, que no tiene que ver con la participación de un individuo en la religión, sino básicamente cómo un individuo se relaciona con el concepto de trascendencia, de cómo yo como individuo me veo como parte de un sistema mayor, ¿verdad? Y las creencias del individuo en lo físico y en lo espiritual, cómo se da ese balance. Hay ocasiones donde se fortalece a través de una práctica religiosa, o practicar alguna religión en particular, o simplemente pues la persona cultiva su espiritualidad, esta percepción de trascendencia, sin necesariamente practicar alguna religión en particular. Así que estos son los distintos tipos de inteligencia. Un poco la teoría de Garner rompe con el paradigma de una inteligencia general y algunos factores específicos que solamente se manejan a través de la lógica. Uno de los elementos interesantes que Garner postula es que todos estos tipos de inteligencia también tienen una relación con la regulación de las emociones. Por eso es que se habla de la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, porque también se entiende que una persona que es inteligente tiene la capacidad de no solamente enfrentar las situaciones de manera lógica y racional, sino también poder tener control de sus emociones ante determinadas situaciones, ¿verdad? Y también fortalecer lo que Daniel Goleman le llama inteligencia social. Roger Stemger establece que lo que existe fundamentalmente es una triada de la inteligencia. O sea, existen dentro de la inteligencia de un individuo, existen tres subconjuntos, y él le llama las tres subteorías de cómo uno como individuo procesa, y que la información, ¿no? Y que la interacción de esos tres elementos es lo que hace que una persona sea o no sumamente inteligente. Él postula lo que se conoce como la subteoría analítica, ¿verdad? Que los seres humanos tenemos
o desarrollamos una capacidad para poder solucionar problemas. Está lo que se conoce como la subteoría creativa, que es la capacidad de uno adaptarse, pensar y actuar más allá de lo convencional. Por ejemplo, uno puede resolver un problema convencional utilizando la subteoría, ¿verdad?, de solución de problemas, pero en el proceso de solucionar ese problema uno puede interaccionar con la subteoría creativa y resolver dicho problema de forma creativa. También se puede resolver un problema de manera convencional. Y tercero, y no menos importante, la capacidad de comprender y realizar las actividades cotidianas. Stemmer trae lo que se conoce como inteligencia tácita, que es la capacidad de yo todos los días resolver las situaciones que son cotidianas, que son del día a día. Y les voy a dar un ejemplo bien sencillito, y es, por ejemplo, usted se levanta por la mañana y como decimos, muchas veces llevamos tareas repetitivas en automático y no nos las cuestionamos. Y le voy a dar un caso de una observación de mis hijos, ¿no? Por ejemplo, uno de mis hijos se levanta y abre la nevera, saca un envase de jugo, le echa jugo al vaso, ¿verdad?, cierra la nevera con el envase, se lleva el vaso de jugo, lo coloca en el comedor, luego camina nuevamente a la nevera, allí saca un pedazo de jamón, un pedazo de queso, cierra nuevamente la nevera, agarra dos panes y de momento se da cuenta de que no había buscado la mantequilla y tiene que abrir la nevera por tercera vez. Si uno mira todos estos elementos y uno dice, caramba, yo puedo ser más eficiente, incluso el abrir y cerrar la nevera conlleva una inversión, un gasto de energía, y gasto de energía por el frío, ¿no? Y si yo, por ejemplo, utilizando la subteoría práctica, uno dice, espérate, ¿cómo yo hago más eficiente esta actividad en la mañana? Yo vengo, abro la nevera, echo el jugo en el vaso, pongo el envase nuevamente en la nevera, saco el jamón, saco el queso, saco la mantequilla, cierro la nevera, voy, coloco el pan, le coloco la mantequilla, pongo el jamón y el queso, cierro, y ahí ya al final cojo la mantequilla y la pongo en la nevera. Ahí, si uno lo mira desde la subteoría práctica de Sternberg, lo que estamos diciendo es que uno se ahorró algunos pasos abriendo la nevera. Esa eficiencia es la que Sternberg dice que uno debe desarrollar todos los días. Tratar de mejorar continuamente las cosas cotidianas que uno hace, desde que se levanta hasta que se acuesta. Así que estos tres elementos integrados son los que hacen la inteligencia de un individuo, desde resolver problemas a nivel macro, ya sea convencional o creativamente, hasta resolver problemas de tipo cotidiano. Otro tipo de los tipos de inteligencia, ¿no?, o de los modelos de sistemas de inteligencia, es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional propuesta por Daniel Goleman, él establece en primer lugar que es un tipo de inteligencia social e implica que uno como individuo debe desarrollar la habilidad o, como muy bien le dice Goleman, competencia. Uno debe desarrollar las competencias para ser capaz de motivarse a uno mismo, o sea, automotivarse, ¿verdad?, persistir ante la frustración, o sea, manejar la frustración, mantener control de los impulsos y los estados de ánimo, regular ese estado de ánimo y evitar que la angustia nos abrume e impida que podamos pensar efectivamente, así como también que podamos desarrollar empatía, o sea, ponernos en las situaciones de otros individuos y tener esperanza, ¿verdad?, que es esa percepción
que yo tengo de que los eventos futuros que voy a experimentar sean de beneficio para mí. Así que en términos del concepto de la inteligencia emocional, ha habido un debate bien interesante. Aquí se habla de Zeichner y sus colaboradores, donde él destaca 3 problemas clave que revela la información de la inteligencia emocional, o sea, la investigación de la inteligencia emocional en los ambientes ocupacionales, donde se dice que es difícil identificar cómo se relaciona la inteligencia emocional con el desempeño en roles laborales. Goldman en el 2011-2012, junto a Rick Boyatzis, ha logrado establecer a través de varias investigaciones esta relación entre la inteligencia emocional y los distintos puestos, desde puestos gerenciales, puestos de cuello blanco y cuello azul. También se menciona que no se cuenta con medidas de inteligencia emocional en grupos normativos ocupacionales que permitan inferir el nivel de inteligencia emocional que requieren los distintos puestos. En el caso muy particular de mis investigaciones en el campo de la inteligencia emocional, no he podido todavía establecer normas por grupos ocupacionales, pero sí hemos establecido normas en adultos que trabajan. Especialmente yo he trabajado mucho en la región norte de Puerto Rico y sí, pero todavía no contamos, y creo que es una muy buena idea, desarrollar estudios normativos donde podamos identificar los distintos perfiles de inteligencia emocional en los diferentes puestos. También uno de los problemas que también en algunos estudios se han ido poco a poco resolviendo, la inteligencia emocional desde Zeichner y colaboradores desde el 2008 acá, desde hace 5 años se han hecho algunos estudios que también tratan de atender estas preocupaciones, como la falta de evidencia que demuestre que las medidas de la inteligencia emocional se vinculan con el desempeño, y hay algunos estudios que sí establecen que hay una relación entre el desempeño futuro del individuo y la inteligencia emocional, o sea que el constructo inteligencia emocional tiene determinada capacidad predictiva. Ahora, cuando vamos a hablar de los rasgos de la personalidad, a pesar de que tenemos a Sigmund Freud, ¿verdad?, como portaestandarte de esta transparencia, es importante que estos 5 factores de personalidad que se están mencionando al lado de la foto de Sigmund Freud no fueron desarrollados por Sigmund Freud. Sigmund Freud básicamente desarrolló la teoría psicoanalítica, que establecía que los seres humanos nos movemos a través de lo que son instintos de vida, instintos de muerte. Voy a explicar esto más rápido, ¿verdad? Los instintos de vida tienen que ver con la capacidad de amar y trabajar del individuo, y los instintos de muerte son las tendencias al final de nuestros días, ¿verdad?, de haber tratado de superar unas etapas que Freud le llamaba que eran de carácter psicosexual, pero básicamente Freud decía que el desarrollo humano o el desarrollo de la personalidad humana se daba en la interacción de 3 factores que le llamaba el id, ego y superego, donde el id son los elementos instintivos, los instintos o las pulsiones, le decía Freud, que ese comportamiento irracional que algunas veces manifestamos, o esos deseos irracionales, ¿verdad? Usted ve a una persona que le agrada y usted fantasea con estar con esa persona, pero usted no puede irracionalmente tratar de estar con esa persona si esa persona no quiere. Ese es el id. El ego es lo que se llama el mediador. Es un elemento del aparato psíquico que media entre los impulsos irracionales de un individuo y lo que son las normas sociales, las reglas sociales, lo que es la cultura, que se encuentra en lo que se conoce como el superego, que es el tercer factor de personalidad. Ese es Freud. Ahora bien, ¿verdad?, básicamente el concepto de
Los 5 factores de personalidad fueron trabajados por Robert Hogan a través del tiempo y los 5 factores de personalidad, la extroversión, neuroticismo, escrupulosidad, amabilidad, apertura a nuevas experiencias, estos 5 factores surgen de varias investigaciones que se hicieron donde se encontraron que la mayor parte de los instrumentos de personalidad contienen esos 5 factores y que son repetitivos en varios de los instrumentos. Varios de los instrumentos. Eh, por lo que Costa y McRae, son 2 autores muy conocidos, llevaron a cabo muchas investigaciones donde ellos postulan que estos 5 elementos o 5 dimensiones de la personalidad se encuentran en varios de los instrumentos principales, por decir el inventario de multifásico de la personalidad de Minnesota, el inventario psicológico de California, el indicador de los tipos de Myers-Briggs. Entonces, cuando hablamos de individuos extrovertidos, que es una de las dimensiones, estamos diciendo estos individuos que buscan la energía en lo externo. Son personas que les gusta estar en grupo, les gusta destacarse en grupo, se sienten cómodos interactuando con otros y buscan mucha de la información y de la energía en lo externo. El otro elemento es la introversión, que es lo opuesto. Individuos más callados, que buscan la información en sí mismos. Cuando no la encuentran, tratan de buscarla en el medio ambiente, contrario al extrovertido. Son personas pues que no son muy sociables, no son muy comunicativos. En fin, son 2 dimensiones de la personalidad opuesta y que usted la ve bien frecuente en los distintos individuos. Tenemos también el neuroticismo, cuyo contraparte es la estabilidad emocional. Una persona neurótica es una persona ansiosa, es una persona que los retos o los cambios en la rutina le crean estrés, le crean ansiedad. Y entonces están constantemente pues, al acecho, ¿no? Cualquier persona hace algo y tienden a ser un poquito paranoicos, ¿no? Tienen sentido de persecución, de que otros lo están persiguiendo. Eso es un poco el neuroticismo. Todo lo opuesto es la estabilidad emocional. La estabilidad emocional, donde pues las personas estables emocionalmente manejan los estresores con calma, con tranquilidad, analizan con calma las situaciones, no actúan impulsivamente como el neurótico. También nuevamente usted observa esos rasgos y esas tendencias en muchos individuos. La escrupulosidad también se le llama concienciación. Las personas con alto nivel de escrupulosidad son personas enfocadas en metas, en objetivos, son personas responsables, son personas que gustan de hacer las cosas bien, son personas que se identifican con metas ambiciosas. Eso es una persona alta en escrupulosidad. Lo opuesto, ¿verdad?, que es falta de escrupulosidad, pues personas desorganizadas, con metas que no están muy claras, pobre juicio en tomar decisiones en el día a día, etcétera. La amabilidad, ¿verdad?, es otro de los 5 factores que también, ¿verdad?, es el tipo de persona que le gusta, disfruta, ¿verdad?, estar entre otros y que otros destaquen quién es. O sea, les gusta, ¿verdad? Y voy a ser un poco cacofónico en esta expresión, les gusta que otros le gusten. Tratan de, cuando van a grupos nuevos, de ajustarse a ellos. Les gusta que hablen bien de ellos, tratan de que otros les guste estar con ellos. Y pues lo contrario, ¿verdad?, es el individuo que no le gusta compartir con otros, que es una persona solitaria. Usualmente las personas con poca amabilidad son más introvertidos. Todos estos factores interactúan entre ellos y
uno mira al individuo y lo puede mirar a través de la interacción de estos 5 factores. Tenemos también la apertura o aperturas de experiencia. Hay individuos que les encanta experimentar actividades nuevas, moda, no le tienen miedo a los cambios, son personas que buscan el lado bueno de los cambios, y eso pues es una de las dimensiones, especialmente que hoy se busca en los lugares de trabajo, gente que sean más abiertos a los cambios, especialmente en un mundo laboral que está constantemente viviendo del cambio. Lo opuesto a eso, pues son personas conservadoras que no les gusta cambiar constantemente, que el cambio en cierto modo los pone neuróticos, les genera neuroticismo. Así que un poco les he descrito lo que es el modelo de los 5 grandes o de los 5 factores de personalidad, desarrollados por Costa y McRae, trabajado fuertemente por Robert Hogan y otros investigadores. Otro elemento importante de las diferencias individuales es la creatividad y la innovación. West y Farr plantean que la innovación, ¿verdad?, dentro del contexto de un rol, un grupo o una empresa, es bien importante. ¿Sabe? La persona que busca hacer las cosas diferentes, que mira cuáles son las reglas o mira la manera en que se hace el trabajo y busca nuevas formas de hacerlo, o mira o analiza el producto o un producto y trata de hacer las cosas diferentes, es alguien que es innovador. ¿Y qué es innovación? Pues mira, es la inserción o aplicación intencional de ideas, procesos, productos o procedimientos diseñados para beneficiar significativamente la vida de una persona, un grupo, una empresa o una sociedad amplia. La creatividad es la integración concreta de ambos hemisferios cerebrales de la información, que tiene que ver con lo que es la lógica, con la creatividad. O sea, para ver creatividad e innovación tiene que haber estructura. Y la persona tiene que analizar cuáles son las reglas, cuáles son los elementos convencionales e ir por encima de ellos. Por tanto, ¿quiénes son estos individuos que son innovadores? Pues tienden a ser imaginativos, tienden a ser inquisitivos, tienen mucha energía, altos niveles de energía, tienden a ser autónomos y manifiestan un alto nivel de confianza en sí mismos. Eso es lo que le ayuda a empujar una idea, a darle seguimiento a una idea hasta que logra una innovación. Aquí, cuando hablamos de los enfoques sociocognitivos de las diferencias individuales, tenemos este modelo. Por tanto, ¿qué esto significa? Que nuestra conducta no está por completo a merced de las influencias situacionales. También nosotros nos comportamos con base en nuestras características clave dentro de nuestra constitución psicológica, o sea, nuestra inteligencia, nuestra personalidad, nuestra inteligencia emocional, nuestra capacidad innovadora y creativa. Por tanto, las diferencias individuales y las situacionales son las que combinadas ayudan a uno a generar determinado comportamiento. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros analizamos el comportamiento, nosotros podemos tener como 2 marcos de referencia las diferencias individuales y las situacionales. Ambas nos ayudan a explicar el comportamiento. Y básicamente esta es la esencia de este capítulo, donde han podido ver cómo los distintos modelos o teorías de cómo explicar la inteligencia nos permiten contextualizar esta en el mundo del trabajo. De igual manera, la personalidad, ¿verdad?, y la creatividad y la innovación.